Ahí está. Bien. Entonces, imaginen lo siguiente. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Muy bien. Imaginen que ustedes están acá en esta linda montaña y están ahí, en un punto en la ladera. No sé si ustedes ven el cursor. Sí, profe. Sí, profe. Están ahí y quieren saber la pendiente que tiene esa ladera para un lugar determinado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que recordar su curso de Matemática 2 y decir, voy a fijar una terna de ejes X, Y, Z y yo sé cuál es la pendiente que hay en la dirección de X y sé cuál es la pendiente que hay en la dirección de Y. Pero si yo quiero en otra dirección, que no sea ninguna de los ejes, sino que sea otra cualquiera, o por ejemplo, que me digan para qué lado, en qué dirección hay mayor pendiente, ¿cómo hago? Bueno, para eso necesito calcular lo que se llama derivada direccional. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Entonces, sea que nosotros ahora hemos representado esquemáticamente a la montaña como esa función XY, y nosotros somos ese punto rojito que estamos ahí. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, yo les pido un solo favor. Cuando les hago una pregunta, contéstenme porque yo a usted no lo estoy viendo la presentación. Entonces por ahí me mueven la cabeza o me mandan un mensaje y no lo veo. Bien, entonces, supongamos que somos ese punto rojito y queremos saber cuál es la pendiente en la dirección del vector rojo, ese que he dibujado abajo. Ese vector rojo tiene un ángulo que forma con el semieje positivo de las X, que es θ. ¿Sí? Y es paralelo a un vector U que tiene una particularidad. Ese vector U es unitario, es decir, que el módulo es 1, y tiene origen en el centro de coordenadas, pero tiene la dirección paralela. Entonces, para hallar la pendiente que buscamos, es decir, de ese puntito rojo que somos nosotros, pero en la dirección del vector rojo, vamos a reducir el problema de 3 dimensiones a 2 dimensiones. ¿Cómo? Y bueno, si yo intersecto esta montaña con un plano que pase por el vector y por el punto, por ejemplo, ese rectángulo que aparece ahí, lo intersecto, como resultado me va a dar una curva. ¿Sí? Esa curva que está en amarillo sería la intersección de la superficie con un plano que pasa por el vector rojo y por el punto. ¿Lo ven? Sí. Bien. O sea que el plano corta a la superficie en una curva que está representada acá en naranja. La pendiente de la superficie en ese punto, en la dirección U, se define como la pendiente de la curva en ese punto. Y ustedes saben que cuando hablamos de pendiente, estamos hablando de una, ¿qué?
Derivada. Como una derivada. Exacto. Entonces, nosotros podríamos definir esa pendiente que la estamos dibujando en naranja de la recta tangente, perdón, en violeta de la recta tangente, y expresarla como un límite análogo a lo que hemos visto, usando justamente las derivadas parciales en x e y como una combinación de ambas para encontrarla en esa dirección en particular. ¿Sí? Lo que yo encuentro al hallar esa derivada es la derivada direccional de la función en la dirección de u. Y se define, yo se las voy a dar como definición, porque bien podríamos deducirlo, ¿sí? La derivada de la función f de x, y en la dirección u, que se escribe así, ¿sí? Esperen que voy a agrandar el pizarrón. Como la derivada parcial de la función f en x, de x, y por el coseno de tita más la derivada parcial de la función en y por el seno de tita. Consideraciones. Acuérdense que una derivada evaluada en un punto, ¿qué me da? Cualquier derivada. La pendiente de la recta tangente en un punto. Excelente. Bien. Bien. O sea que esto me va a dar, cuando lo evalúe en un punto, cuando reemplace x, y por un punto, me va a dar un número. Ese número es la pendiente que tiene la recta tangente en la dirección del vector u, que dijimos que era un vector unitario. Y se acuerdan que dijimos, recién marcamos que tita era el ángulo que forma entre el eje x y el vector. Entonces, mi vector u viene dado como coseno de tita y más seno de tita j. Ese es el vector u. Donde tita es el ángulo que forma el vector director con el eje, semieje positivo de la sequía. Ahora, Profe, dime, I, Mili. J, I, J sería X e Y. No, los ¿Serían eso? versores. Ah, bien. Los versores I y J. Lo estoy dando en su expresión cartesiana porque es un vector. Bien. A ver si alguien se anima a decirme ¿por qué defino al vector director como coseno de tita i más seno de tita j? ¿Por qué? ¿Qué Porque tiene son de las particular ese vector definido así? Sin importar quién es tita, sin importar cuánto vale tita. ¿Qué tiene de particular que yo lo defina así a ese vector? porque está definido en las componentes X e Y. Está definido en las componentes I y J. Pero ¿por qué coseno de tita y seno de tita? ¿Alguien se anima a tirar a aventurar un por qué?
Por el eje X e Y. Con el eje X e Y. Ustedes ya lo saben por física que el coseno y el seno me dan las proyecciones del vector en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Pero en vez de poner la componente U, podría haberle puesto UXY y UIJ. Lo podría haber puesto así, UXY más UIJ, donde UX y UI son las componentes del vector U en el eje X y en el eje Y. Bárbaro. ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? Que este vector yo sé positivamente que cumple algo que este vector no sé si lo cumple. Yo sé que es una pregunta difícil y capciosa la que le estoy haciendo. Pero si yo lo defino de esta manera, tengo que hacer una aclaración, que si yo lo defino de esta manera no necesito aclararlo. ¿Te dan? Me doy, profe. ¿Puede ser el sentido del vector? No. Pero tiene que ver con otra de las características del vector. Fíjense, supónganse que yo se lo doy así al vector. ¿Cuál es el módulo de este vector? Vamos, lo saben hacer de física eso. ¿Cuál es el módulo de este vector? Dado así. ¿Raíz cuadrada de qué? De UX al cuadrado. Y al cuadrado. Más UI al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto vale este módulo? Depende del valor de UX y de UI. Pero va a ser positivo. Va a ser positivo. Pero depende del valor de UX y de UI. Ahora, ¿cuál es el módulo de este vector U? Ah, el módulo vale 1. Es la raíz cuadrada del coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo en la relación pitagórica vale 1. Así que esto me queda 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre darlo así y así? Que así yo estoy poniendo un vector cuyo módulo vale 1. Siempre, sin importarme el valor de tita. En cambio así, puede ser unitario o no unitario. Y yo, para la fórmula de mi derivada parcial direccional, necesito que el vector sea unitario. Si no, no funciona, no sirve la fórmula. O sea, que esto no me sirve. Esto funciona. La derivada direccional en la dirección de U se calcula así, siempre y cuando el vector U sea unitario. Y este vector dado así es unitario. Esta es la comprobación, digamos. O sea, de módulo 1. Cuando me refiero a vector unitario, me estoy refiriendo a que módulo 1. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Esa es la derivada direccional en la dirección de U. O, como la llamaría Homero, ¿cómo llamaría Homero esa derivada? ¿Una dona? No. Parecido. ¿Un donut?
No, una DUF. Una DUF. ¿Sí? Esa es la derivada No dije direccional. nada porque pensé que ¿Cómo, Macarena? no dije nada porque pensé que Homero era el nombre de un matemático o algo así. No, 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 no. Entonces, imaginemos. ¿Qué me piden? Calcular la derivada direccional de la función x cubo menos 2y cuadrado en el punto 1, 3 en la dirección del vector b igual 3i más 4j. Me piden calcular la derivada direccional, o sea, mi DUF, de esta función con esta dirección en ese punto. O sea que me va a dar un número. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Antes de ponerme a derivar o a nada, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver si se dan cuenta. Reemplazar. No, antes de eso. Buscar el ángulo del vector. No necesito. Calcular el módulo. Calcular el módulo. Correcto, Agustina, porque yo sé que esta fórmula la puedo aplicar si el vector es unitario. Entonces, lo primero que tengo que verificar es si este vector tiene módulo 1. ¿Cuál es el módulo de este vector? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Es 5. 5. 5. No es unitario. ¡Ay! Chao, listo. Cerrame la 4, no es unitario el módulo del vector, no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que transformarlo a ese vector en un vector que tenga la misma dirección, mismo sentido, pero módulo 1. Dar un vectorazo. Digo, no, pará. En la misma dirección y sentido, pero que el módulo sea 1 para poder aplicar la fórmula. Lo dividimos por el módulo. Lo dividimos por el módulo. Entonces, voy a crear un nuevo vector u que va a ser igual al vector b dividido su módulo. O sea que va a ser 3 sobre 5i más 4 sobre 5j. Este vector, si ustedes lo verifican, van a ver que les da módulo 1. Profe, ¿en qué momento se empezó a mezclar física con matemática? No hay compartimientos estancos, Siempre Sofía. estuvieron juntas. No hay compartimientos estancos. Para mí siempre estuvieron juntas. Claro, está todo relacionado, Sofía. Siento que en este momento estoy en física, no en matemática. Está todo relacionado. Ustedes tienen que aprender a ver la realidad en forma holística. Está todo relacionado. No existen los compartimientos estancos que teníamos en la secundaria. Todas las materias se relacionan. ¿Se acuerdan? En la secundaria teníamos historia, teníamos literatura, teníamos geografía, no se mezclaba ninguna con la otra. Es más, las profesoras ni se saludaban. No. Acá en la universidad el conocimiento se construye con la suma de las partes. Todo se va mezclando, todo se va juntando. Y así voy aprehendiendo con H la realidad.
Este vector es unitario. ¿Hicieron la verificación? Sí, profe. Y te dio módulo 1, ¿viste? Bien. Y si ustedes dibujan este vector y este, van a ver que está sobre la misma dirección, nada más que este tiene módulo 1 y este es más grande, nada más. Pero a mí lo que me interesa de este vector es que me marque la dirección a donde yo quiero calcular la pendiente esa. Bien, ya tengo el vector. Ah, pero no tengo el ángulo. ¿Necesito el ángulo? Pregunta. Para mí sí. Para vos sí. Para mí Para no. mí también. No, Para hacer el coseno. no, no es y el seno. necesario porque ya sabemos que son... que tienen la misma Porque es dirección y unitario. sentido. Entonces ya no necesitamos el ángulo. ¿Por qué crees que lo necesitan, Macarena? Nada, para reemplazarlo en la fórmula. Pero ¿a quién reemplazás en la fórmula? ¿Quién es coseno de tita? Claro, para mí ahí había que poner el ángulo ahí, por eso dije para mí sí. Está bien, pero fíjate, ¿quién es coseno de tita? En este caso sería 3/5. Es la componente de i que multiplica el versor i, Sí, o sea, 3/5. claro, como ya tengo las componentes no hace falta. No, porque ya es como que tenés calculado el coseno y el seno. O sea, el coseno de tita te da 3/5 Claro, y el seno de tita Ahora te lo da veo. 4/5. Entonces, si quiero el ángulo, ¿para qué si ya tenés las componentes? Vos acá lo que estás poniendo son las componentes. La primer componente del vector y la segunda componente del vector, que son esta y esta. Entonces no lo necesito. Yo digo, bueno, Ahora ¿qué lo vi. necesito? Las derivadas parciales. Muy bien, vamos a calcular el DUF. ¿Sí? En xy. Derivada parcial en x de esta función. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Por la primer componente del vector dirección. 3/5. Más 4x. Digo, 4y. menos 4i. Alguna. No te olvides el signo. Por la segunda componente del vector. 4/5. O sea que me quedó 3 por 3, 9/5 x cuadrado menos 16/5 y. Esa es la derivada parcial en la dirección de f para cualquier punto xy. Ahora, a mí me lo piden evaluado en el punto 1, 3. Así que lo único que tengo que hacer es que reemplazar en el 1, 3, evaluarlo. ¿Y qué me queda ahí? Y me quedará 9/5 por 1 al cuadrado menos 16/5 por 3. ¿Sí? O sea que me queda 5, 9 menos 3 por 6, 18, 3 por 1, 3 y 1, 4. ¿Cuánto me da esto? Menos 39/5. Esa es la pendiente de esta función en este punto, en esta dirección. Che, nadie me dijo nada del recreo. Ustedes saben que yo me entusiasmo y hablo.
Pero usted me tendría que haber dicho, profe, denos un recreíto. ¿Dónde está la Sofía, que es la que siempre me pide recreo? Estoy acá, profe, nada más que me acomodé en el sillón. Y me estoy quedando dormida. Acá estoy. ¿Y cómo no me pediste recreo? Un recreo. Bueno, Claro, profe, Macarena, muy gracias. interesante la clase. Es que yo me copo y hablo, y hablo, y hablo, y cuando quiero acordar los canso, perdonen. Yo cuando entiendo no me canso igual, pero como ahora ¿Cómo, rendimos Maqui? física en la comisión 2, está bueno el descanso. Que como estoy entendiendo no me canso, estoy como enganchada. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Si me bancan un rato más, les voy a dar un tema más y ya los largo, y así de paso los que tienen física tienen un tiempito para despejar la cabeza y pegarle una última mirada, y no terminamos sobre la hora. ¿Sí? Sí, profe, porfa. Me gustó mejor. ¿Te gustó? Bien, ¿Sí? muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Espera. Les voy cortando las grabaciones. Así